Y ahora sí, ya estamos grabando y ya nos vamos a Facebook. Y vamos a ir a una page. Y directamente aquí. Perfecto. Y ya puse. Ok. Listo. Listo, voy a poner aquí la información. Listo. Y ahora sí, go live. Y parece, listo, parece que ya estamos completamente en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? ¿Ya están listos para el tema del día de hoy? Bueno, pues hoy tengo conmigo a una amiga que va a hablar acerca de todo el tema legal y todas las consideraciones legales de cuando necesitamos o queremos o tenemos esa inquietud de aperturar un negocio en Estados Unidos. Entonces, no importa en qué parte de Estados Unidos quieres aperturar tu negocio, si tú hoy en día te encuentras en México y quieres expandir tu negocio o quieres empezar un negocio aquí en Estados Unidos, pues bueno, vamos a platicar acerca de los pasos y nos va a ayudar esta amiga mía que es no solamente abogada en México, sino también aquí en Estados Unidos y específicamente en el área de California. Bienvenida, Caro, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme y a tu público por recibirme. Bueno, pues empecemos. Y entonces vamos a iniciar directamente con una presentación que tengo ya lista, en donde vamos a platicar un poquito acerca de qué es en realidad lo que necesitamos para tener un negocio aquí en Estados Unidos. Y bueno, vamos a hablar acerca de los tips y también todas las acciones que tenemos que Estados Unidos. Y empecemos primero con la primera parte y lo más importante, que en realidad mucha gente de repente, aquí vamos, no considera y que es súper importante tener en cuenta. Y que es, ¿tienes un negocio actualmente? Primero tenemos que analizar en qué situación estamos, cómo es que nos encontramos ahorita y con base en eso tomar una decisión. Entonces, tenemos que evaluar si tenemos un negocio actualmente, si estamos emprendiendo en México y también en Estados Unidos, o si en realidad quiero explorar la posibilidad de la apertura en Estados Unidos. Todos son estados completamente distintos, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que empezar a evaluar también es qué es lo que hoy en día hemos aprendido acerca de la relación que tenemos entre México y Estados Unidos. Y es que sí sabemos que hay un intercambio comercial, todo mundo lo conocemos y bueno, anteriormente se llamaba el Tratado de Libre Comercio o el TLC y le llamábamos también el NAFTA en inglés. Hoy en día en México lo llamamos el TEMEC. Se modificó, se hicieron algunos cambios al tratado y bueno, hay muchas cosas que podemos aprovechar para tener este intercambio comercial en México y Estados Unidos. Y bueno, súper importante que analicemos justamente en qué situaciones en la que nos encontramos hoy en día. Si somos nuevos, quizá nos va a tomar un poquito más de tiempo, más de trabajo, porque obviamente si desconocemos la legislación en Estados Unidos, pues bueno, es meternos un poquito más, empaparnos un poco más y por supuesto asesorarnos. Y para eso estamos ahorita aquí, Caro y yo, para llevarlos de la mano y decirles qué es lo que necesitas hacer. Ahora, si ya tienes un negocio y tienes un negocio en México, pues bueno, vamos a ver también cuáles son las cosas con las que te enfrentas, qué son cuáles son ahora sí que todos los pasos que tienes que seguir y qué tienes que considerar para en realidad hacer una apertura en Estados Unidos sin ningún problema, o como decimos aquí, smoothly, right? O sea, como
que lo hagamos como si nada, que en realidad es prácticamente como abrir una sucursal más en México o como algo que tengamos 100% controlado, ¿no? Y en el caso en el que tengamos ya negocios en México y en Estados Unidos, también a veces hay gente que tiene ya negocios en los dos lugares y de repente me dice, oye, Naye, es que yo ya tengo negocios, pero quiero aperturar un nuevo negocio en otra ciudad o en otro estado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es distinto y también, bueno, eso es importante, que cuando vayas a aperturar tu negocio en alguna otra ciudad o en algún otro estado de Estados Unidos, también revises la regulación y justamente aquí ya también nos podrá comentar un poco más Caro al respecto, pero sí es distinto. O sea, independientemente de que ya tengas presencia hoy en día en Estados Unidos, es muy importante que identifiques en qué estado estás, cuáles son las regulaciones y las reglas de ese estado y que consideres también que cada uno de los estados tiene sus reglas, cada uno se maneja distinto, aunque estén dentro del mismo país. Y recuerden que también en Estados Unidos hay algunas cosas que hay que considerar muy puntuales porque, pues en realidad, la regulación en el país es un poco más quisquillosa que lo que manejamos en México. Y bueno, siempre es importante y siempre todos en algún momento tenemos la cosquillita de querer explorar nuevos mercados y a veces no precisamente aperturar un negocio físicamente en Estados Unidos, pero a lo mejor hacer la venta en Estados Unidos y posteriormente ya fijarnos o ver cuáles son las alternativas que pudiéramos tener para poder realizar justo esta venta y a lo mejor sí ya tener alguna presencia particular. A lo mejor, no sé, se me ocurre algunos de estos negocios que de repente venden productos a través de internet y que de repente lo único que necesitan aquí es básicamente o una bodega o de repente nada más una dirección fiscal por alguna cuestión. Entonces, también ese tipo de negocios están incluidos aquí y es importante que sepamos en qué, ahora sí que en qué posición nos encontramos, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos eso, nos vamos directo con toda la parte del estudio de factibilidad. Y bueno, ¿qué es lo que revisamos en el estudio de factibilidad? Son estos puntos, todos estos puntos que son importantes, ¿no? El primero, que mucha gente ya lo debe de ubicar, que es el análisis FODA. Si algunos no saben qué es el análisis FODA, les voy a explicar rápidamente qué se trata. Y es que la F significa fortalezas, la O significa oportunidades, la D, debilidades y la A, amenazas. Así es como hacemos FODA y ese es el análisis FODA. Y lo que hacemos en un análisis FODA es justamente analizar cuál es la situación que tenemos en nuestro negocio hoy en día, qué es lo que tenemos visualizado para el negocio que vamos a querer aperturar, en este caso en Estados Unidos, y revisamos cada uno de estos puntos. ¿Cuáles son en realidad las fortalezas que tenemos? ¿En qué estamos fuertes como negocio? ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad? Es decir, en dónde podemos crecer, en dónde vemos oportunidad para explorar o para mejorar. Y en dónde están las debilidades, que es súper importante. Yo siempre digo, hay que identificar cuáles son nuestras debilidades. Si bien identificamos cuáles son nuestras áreas de oportunidad y nuestras fortalezas, es súper importante que estemos conscientes de cuál es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Y sobre todo, cuáles son también nuestras amenazas, o sea, qué puede suceder en caso de que de verdad algo salga súper mal y puede ser que esté dentro de nuestras manos o puede ser que incluso esté fuera de nuestras manos, porque acuérdense que hay cosas que podemos controlar y hay cosas que definitivamente no podemos controlar y justamente el año pasado nos dieron una súper sorpresa con esto de la pandemia y es un caso muy real que estamos viviendo hoy en día y a través del cual podemos decir que justamente hay cosas que de repente, por más que tengamos una idea de cuestiones de riesgo o de cuestiones que a lo mejor no podemos manejar, hay algunas cosas que siempre van a ir mucho más allá y que se van a salir de nuestras manos o de nuestro control y que pues bueno, también hay que tener eso en mente, ¿no? O hay que estar un poco mentalizados cuando hacemos no solamente una apertura de un negocio, sino en realidad cuando hacemos también una expansión a cualquier otra ciudad o en este caso a otro país como lo vendría siendo Estados Unidos. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer, es uno de esos. Y una vez que hacemos un análisis a nivel estratégico de todo este análisis FODA, pues bueno, nos vamos directamente a revisar todo lo que es la viabilidad financiera, es decir, cuánto presupuesto tenemos, cómo andamos de números, cuánto podemos invertir, etcétera.
cuál es la viabilidad en general del volumen de ventas. O sea, en realidad el producto que tenemos ya lo tenemos analizado, tenemos una idea de qué producto es o de qué servicio es, tenemos más o menos un análisis, y voy a moverme ya aquí en la parte del mercadeo, tenemos un análisis de mercado que va prácticamente de la mano con justamente la viabilidad del volumen que podamos tener de ventas. Y acuérdense también que estas cosas son subjetivas, y lo que siempre les digo a todos mis clientes es esto, lo que yo quiera de ventas es muy diferente seguramente al número que tú tienes en ventas, ¿no? Entonces, la cuestión es subjetiva. Aquí tenemos que tener muy claro cuánto es lo que queremos ganar, cuánto es lo que estamos esperando tener de volumen de ventas y cuánto es la rentabilidad que también esperamos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo y hay que considerarlo muy bien aquí. Y bueno, la otra cosa es también la factibilidad del personal. O sea, acuérdense que no somos nada si no tenemos gente que maneje todo esto. Entonces, tenemos que analizar si es que en este caso el negocio lo vamos a hacer solamente nosotros, si tenemos gente que nos apoye, ya sea nuestra familia cercana, y con eso me refiero que puede ser tu pareja, tus hijos, etcétera, o a lo mejor ya tu familia extendida, si es que invitas a la familia a participar contigo, o amistades, o en realidad a socios específicos con los que quieres, pues bueno, trabajar o explorar una sociedad, ¿no? Y bueno, también en eso vamos a platicar un poco más con el tema de las sociedades, y ya Caro nos comentará cómo es que funciona, ¿no? Pero bueno, es muy importante revisar también la factibilidad del personal. Y obviamente, pues bueno, toda la parte de la viabilidad logística. Es muy importante que la logística la tengamos también analizada, porque si no tenemos un buen análisis de la logística, la verdad es que a veces nos puede dar un dolor de cabeza gigantesco, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de producto o de servicio que vayamos a ofrecer o que estemos ofreciendo hoy en día y que vayamos a abrir el mercado acá, independientemente de eso, recordemos que la logística se maneja distinto una vez que cruzamos, en este caso, el borde, ¿no? Entonces hay que tener en consideración todo lo que implica la parte de aduanas, exportaciones, importaciones, todo eso en realidad nos pega, y hay que ajustar justamente los números en todo lo que manejemos a nivel de logística. Y bueno, también no solamente los números en cuanto a costos, ¿no? Lo que implique en realidad sacar el producto de, en este caso de México, o si no vamos a sacar producto de México, sino en realidad vamos a crear aquí, pero a lo mejor sí vamos a sacar algunos de los ingredientes o algunas de las materias primas o lo que sea. Entonces también tenemos que considerar eso, o sea, no solamente los costos, o sea, en dinero, de lo que nos implique, sino también, bueno, todo lo que implica los permisos para poder sacar el producto, cualquiera que este sea, o si son servicios, pues bueno, también la logística, porque en ese caso, pues bueno, en los servicios no es que pagues por traerlo aquí físicamente como lo haces un producto, la cuestión es completamente distinta, pero la logística sí es importante revisarla, porque muchas veces la logística de entrega de un servicio en México se cubre con ciertas reglas, y aquí se cubre con algunas otras reglas. Entonces, a lo mejor tenemos que agregar alguna parte de nuestro proceso en donde tenemos que cumplir quizá con algún tipo de norma o alguna metodología en particular para la entrega del servicio. Vaya, pueden ser un sinfín de cosas. Entonces, es muy importante que todo esto se empiece a analizar, y bueno, como siempre les digo, súper importante que vayan de la mano de un asesor de negocios que pueda llevarlos paso a paso para que ustedes vayan haciendo y cubriendo todos estos puntos con la seguridad de que van avanzando. A veces pudiéramos pensar que nos toma la vida hacerlo, pero la verdad es que creo que es mucho mejor hacer las cosas pianito y teniendo la seguridad de que las cosas que estamos haciendo van estando bien, y vamos haciendo un checklist de bien cumplido, para que cuando lleguemos a la liberación del producto o del servicio y a ofrecer este producto o este servicio, entonces tengamos toda la tranquilidad de que todo esté cubierto, independientemente de cualquier cosa que de repente se pudiera presentar, como lo comentamos ahorita con el tema de la pandemia, pero en realidad todo lo demás lo tenemos cubierto. Entonces, si se llega a presentar una situación como esta, es mucho más fácil y mucho más relajante, ¿no? Menos estresante, el saber que tienes todo controlado, ¿no? Hasta cierto punto, y que puedes moverte con seguridad.
¿no? Y a que si en realidad tuvieras pues las cosas hechas al ahí se va, como decimos vulgarmente en México, o las tenemos así hechas a express, ¿no? Al vapor, y que de repente te llegue una situación como esta y no sepas de verdad ni siquiera ni por dónde empezar, ni cómo tomarlo, y entonces te agarra el pánico, ¿no? Entonces, acuérdense que también es muy importante toda la parte de la viabilidad medioambiental, sobre todo cuando estén ustedes ofreciendo productos y servicios que vayan directamente a impactar el medio ambiente. Hoy en día, específicamente aquí en California, California es un estado 100% preocupado por la cuestión ambiental, es muy importante cumplir con todas las regulaciones en el caso de los productos, ¿no? Entonces, hay muchas reglas que cuidan directamente el tema del medio ambiente aquí en California y que vale la pena que las tengamos y que las conozcamos antes de que vayamos a hacer algún producto, porque obviamente cuando traemos el producto, pues muchas de las veces, dependiendo del tipo de producto que traigamos, tiene que cumplir con ciertas normas, ¿no? de producción o de materiales o etcétera, ¿no? De etiquetas, ¿no? Muchas cosas que van cambiando poco a poco y que muchas se pueden ver justamente reflejadas en todo lo que es la parte de ambiental, ¿no? Y bueno, la viabilidad social totalmente, siempre es igual, ¿no? Es el mismo caso, o sea, tenemos que revisar cuál es, si es viable, si no es viable. Hay cosas que de repente nosotros damos por hecho que son 100% viables y de repente que creen que no, ¿no? Y bueno, aquí quiero comentar justamente también este tema, porque la verdad es que me pasa un sinfín de veces, ¿no? He dado mucha asesoría y mucha consultoría a gente que de repente viene no solamente de México, sino de algunos otros países de Latinoamérica y de repente, híjole, o sea, esta parte de aquí no me la toman en cuenta nunca jamás, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo de que justamente, y por eso, no todos somos especialistas en negocios, ni somos especialistas legales, ni somos especialistas de ese tipo, pero justamente por eso es que hago el hincapié de acercarte con un asesor que tenga experiencia en negocios y con un abogado que tenga experiencia también en negocios en donde vas a aperturar. Y es por eso que estamos aquí, Caro y yo, el día de hoy, para decirte qué es viable, qué no es viable y cómo lo puedes hacer, porque hacemos un análisis completo de tu negocio. Y en este caso tiene que ver esto. O sea, a veces mucha gente de Latinoamérica y de México me salen con cuestiones de querer vender productos aquí que tienen denominación de origen. Entonces, ojo, gente, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no, hay cosas que necesitan permisos, hay cosas que ni con permiso, ¿no? Hay cosas en donde tenemos que tocar base con gremios o con cámaras, ¿no? De comercio en cada uno de nuestros países, con el que hay que hacer muchas gestiones, ¿no? Legales. Y bueno, es importante siempre preguntarse esto. ¿Está permitido? ¿No está permitido? Que son cosas diferentes de si es legal o no es legal, ¿no? A veces dicen, no está permitido, o sea, no es ilegal, pero no está permitido por X cuestión, pero a lo mejor a veces sí tenemos un problema legal fuerte y entonces no podemos traerlo, ¿no? Igual, sobre todo, está protegido, que es la otra, ¿no? Tenemos que revisar, a veces, la verdad es que no somos tan ávidos de revisar marcas, patentes y todo eso, y de repente se nos va, se nos olvida, no lo consideramos y resulta que, ¿qué crees? Que está protegido, ¿no? Que tiene es una marca registrada, que no podemos hablar de eso porque nos pueden multar o nos podemos meter en un problema. Entonces, es importante que comentemos y que que lo revisemos antes de hacer cualquier planeación de negocio y todo. Es importante tocar base con un asesor de negocios y con un abogado que puedan en conjunto darte justamente esa solución, ¿no? Y bueno, dentro de este estudio de viabilidad es esto, ¿no? O sea, tienes que analizar por qué quiero expandirme. O sea, en realidad, ¿cuál es mi interés? ¿Cuál es mi motivación? ¿No? ¿Cuál es la motivación que tengo para expandirme? Y puede ser el dinero totalmente, ¿no? Totalmente. Hay gente que dice, la verdad es que yo 100% mi cuestión de expansión es porque quiero ganar más, porque creo que voy a tener más ganancias, porque mi producto o mi servicio va a ser más valorado. Adelante, puede ser. Hay veces que hay gente que me dice, bueno, es que, pues la verdad es que tengo, pues sí, ¿no? Inquietud, tengo la cosquillita y quiero probar, ¿no? Y también es completamente válido, ¿no? Entonces, nada más que acuérdense que hay que ver cómo probamos, ¿no? Porque a veces me dicen, no, es que quiero probar y si no funciona, pues ya no pasa nada y todo. Pero ojo,
que si hacemos algo mal y no hacemos algo como debe de ser, pues bueno, las consecuencias legales pueden ser mucho mayores que en realidad nada más la cuestión de, ay, tenía la cosquillita y quería probar. Entonces siempre hay que tener esa seguridad jurídica en donde estemos cubiertos, y aunque querramos probar y tener un poquito de inquietud y tengamos esa cosquillita, lo hagamos de la mejor manera, ¿no? Entonces podemos hacer algo pequeño sin duda, pero siempre súper bien hecho y con la seguridad y con la certeza de que no nos vamos a meter en problemas, ¿no? Porque no creo que a la gente le guste meterse en problemas, ¿no? Que te guste tener de repente un problema y que te estén tocando ahí en la puerta porque tienes una multa que pagar o porque en realidad ya no te van a dejar entrar al país, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y bueno, les digo, es importante, ¿no? Que contemos con asesores, que revisemos nuestro presupuesto, que hagamos un equipo de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo, ya sea con nuestra gente, si es que tenemos gente de nuestro lado en la compañía, o si no nosotros mismos, o quien asignemos nosotros aquí. Y el equipo de trabajo también es justamente estos asesores que tenemos externos, que nos van a asesorar, ya sea en mi país y en otro país, o un asesor o varios asesores que puedan, como en este caso, en el caso de Caro y yo, que puedan ver los dos países, ¿no? Que tengan conocimiento en ambos países y que puedan darte una asesoría un poco más global, ¿no? Y bueno, obviamente siempre considerando cuáles son tus clientes, teniendo esa claridad. Y algo súper importante que siempre es algo que comento muchísimo, todo esto puede estar resuelto, pero acuérdense que el idioma es súper importante que lo tengamos también cubierto. Y en el caso de que no lo tengamos cubierto, pues obviamente también tener una alianza o tener resuelto justamente el tema de quién va a llevar eso si es que nosotros no somos o no tenemos esa fortaleza en cuanto al idioma. Y bueno, yo aquí ya quiero terminar porque si no ya saben que me la puedo pasar hablando toda la vida acerca de negocios y me pueden preguntar lo que sea y puedo preguntar y puedo volverles a preguntar más cosas para saber y poder contestarles mejor la pregunta que tienen, pero ahorita ya quiero entrar directamente con Caro y todo lo que ella nos tiene que platicar acerca de por qué es tan importante las cuestiones legales y cuáles son los beneficios de tener, de aperturar tu negocio y cómo es que tenemos que hacerlo. Así que, amiga, te paso directamente la batuta para que puedas empezar. Hola a todos, me presento otra vez para los que llegaron un poquito más tarde. Soy Carolina Juárez y soy abogada en México y en California. Y mi especialidad son negocios transfronterizos. ¿A qué me refiero con eso? Son negocios que tienen algún componente o alguna de las partes en México y Estados Unidos. Y esa es mi práctica, lo que me dedico, y yo quiero compartirles lo que en mi experiencia he visto, los primeros pasos que considero deben tomar cuando están considerando abrir un negocio aquí en Estados Unidos, vienen de México, y ya sea establecer una sucursal, un distribuidor, asociarse con algún socio americano o empezar un negocio desde cero. Y quiero compartirles esta experiencia para que en su próximo aventura de negocios lo puedan implementar y les sirva, espero. Pues uno de los primeros son los beneficios, y Nayeli ya más o menos comentó sobre el tema, ¿no? De los beneficios que hay de invertir en Estados Unidos o hacer negocios en Estados Unidos. Y a grandes rasgos, los principales que se me vienen a la mente son, pues, las leyes y políticas de inversión extranjera son flexibles. Realmente hay muy pocas restricciones en ciertas industrias como minería, energía, aeronáutica. Y esta es una pregunta que comúnmente recibo de clientes mexicanos que vienen a hacer negocios a Estados Unidos. Si un extranjero puede invertir, un mexicano específicamente, puede invertir en ciertas áreas. Y la realidad es que sí, son muy pocas las limitantes, parecidas a algunas limitantes que tenemos también en la inversión en México, pero a grandes rasgos sí se puede, y es limitado en muy pocas áreas. Habría que analizar cada una de las industrias, pero en lo específico, pero de manera general podemos decir que son amplias y flexibles. En otro punto, pues es la ubicación, ¿no? Todos tenemos interés o algún negocio o alguna inquietud de estar en Estados Unidos. Mucha gente lo ve como una posibilidad, y existe esa posibilidad de invertir en Estados Unidos con el fin de lograr un estatus migratorio de residente.
y son opciones que existen para varias inversionistas y depende ya de cada uno de la industria, pero ese es otro beneficio. Hay ciertos beneficios fiscales. Yo creo que hace unos años la gente veía como con más miedo a Estados Unidos, como mucho más agresivo en sus políticas fiscales, y la verdad es que con los años pues hemos llegado a estar muy similares en México y en Estados Unidos, por lo menos a nivel federal, en cuestiones de impuestos y en algunas materias más benéficos aquí en Estados Unidos, y también una posibilidad de diversificar, ¿no? Lo que decía Nayeli, ¿no? De interés de no tener toda una inversión o toda una industria, un negocio en un solo lugar por el que pueda suceder algo sin precedente como lo que está sucediendo ahorita, que en ese caso no creo que hubiera habido gran diferencia porque fue una crisis mundial, pero realmente en cualquier otra situación como son cuestiones económicas en México, de estabilidad política u otro tipo de asuntos, particulares a cierto tipo de industria que no necesariamente se ven afectados acá. Entonces es una posibilidad de diversificar los negocios, ¿no? Y no estar clavados sujetos solo a un país y lo que está sucediendo ahí, sino más o menos tratar de mantener un equilibrio cuando aquí está mejor, allá no, algo así, ¿no? Y el costo de establecer negocios no voy a decir que es bajo, pero es relativamente accesible y sobre todo es mucho más práctico que el sistema que tenemos en México. Aquí no que no existan los trámites burocráticos, sino que haya que hacer, pero sí son mucho más eficientes. Se han hecho ya muchos trámites online. Yo considero que de hecho he visto, a partir de la pandemia, eso se ha aumentado exponencialmente y yo creo que va a seguir la tendencia, ¿no? En México también hemos visto algunos avances, pero sí definitivamente aquí ya llevaban más ventaja. Y otra es las opciones de financiamiento. En México, como tenemos una tendencia más de tener más efectivo, de tener reservas más amplias, porque el financiamiento hasta hace unos años era escaso o muy caro. Y aquí hay muchas más opciones de financiamiento, tasas bajas, que por los últimos años se han mantenido bastante bajas. Entonces eso abre una nueva posibilidad a un nuevo negocio, a una inversión. Y movemos a la siguiente slide. Y quiero comentarles estos puntos de las principales consideraciones. Si ustedes están en el punto que están pensando abrir un negocio en California o en algún otro estado de Estados Unidos, estos son los 6 puntos que yo diría que son críticos en el análisis de decidir si vienen o no vienen, ¿no? Antes de tomar esa decisión. Nayeli ya tocó en los puntos de negocio y creo que antes de ni siquiera llegar a las consideraciones más legales, deben pasar por los temas de negocio, ¿no? ¿Es viable o no es viable? ¿Existe el apoyo? Todos los puntos que mencionó Nayeli. Pero una vez pasando ese análisis, una de las cuestiones que hay que considerar es qué tipo de inversión. Estamos hablando de una inversión pasiva, una inversión activa, y a eso me refiero. Una inversión pasiva puede ser, por ejemplo, comprar una serie de departamentos para rentarlos, o unas oficinas, o algún otro inmueble comercial para rentarlo, en el que realmente pues no hay una actividad económica más allá de recibir rentas. Y es muy diferente a tener una inversión activa, donde vas a abrir un negocio, ya sea establecer una sucursal de un negocio existente, una distribuidora, una asociación con un socio aquí en Estados Unidos, que requiere consideraciones adicionales, ¿no? Como quién es el socio, qué es su capacidad, qué está aportando a la relación, qué estoy aportando yo, cuál es la distribución de los ingresos, ese tipo de consideraciones que hay que tener con cualquier socio, pero máxime un socio que está en otro país, ¿no? Y más si ese socio pues es local. Hay que considerar también las diferencias culturales, y esto lo he visto de los dos lados. He visto clientes que vienen de Estados Unidos y van a México y quieren hacer las cosas en México como las hacemos aquí en Estados Unidos, y eso no funciona. Y lo veo al revés. Veo clientes que vienen de México a hacer un negocio en Estados Unidos y quieren hacer las cosas como las hacemos en México, y eso no funciona. Aquí hay formas de
desde cómo tratar a la gente, desde las relaciones laborales, desde leyes que son distintas, las formalidades. A lo mejor aquí en unas cosas es mucho más relajado en el tema de formalidades y en México somos un poco más formal. Hay que considerarlas, hay que entenderlas, hay que saber que estamos yendo a un país diferente y no asumir que las cosas son iguales que como hacemos las cosas nosotros en México, ¿no? Es un punto muy importante. Más allá del idioma, es también la cultura. Claro. Oye, y ahí te quiero comentar algo tan simple, ¿no? Que nos pasó ahora con estos clientes que tuvimos hace un par de meses y que resultaba que teníamos que hacer, ¿no? Firmar documentos en México y firmar documentos aquí, ¿no? Para cierres de trámites y etcétera. Y entonces los contratos que tuvimos que hacer fueron completamente distintos, ¿no? Independientemente de que tuvimos los contratos en español y en inglés y todo este proceso involucró varias cosas, ¿no? Varios cierres y varios contratos y todo, como algo tan simple como las palabras, ¿no? Que se utilizan a nivel legal para cerrar, para hacer algunas cosas o para notarizar, ¿no? Que fue lo que veíamos, ¿no? Son muy diferentes. Como el uso de originales, ¿no? En México estamos muy acostumbrados a que todo es en original, todo va con firma, todo va con rúbrica y viene el notario y le pone 7 sellos a cada cosa, lo lacrado con un cuadernillo y bueno, así es muy, muy formal en México esas cosas. Y aquí en Estados Unidos es mucho de intercambiar firmas por internet y son válidas legalmente, pero también es la cultura, ¿no? Es parte nada más, no nomás de eso, sino de la cultura. La gente en México está acostumbrada a ir a firmar en persona, hacer todo un cierre así grande y con bombo y platillo, y aquí es mucho más práctico. Temas también como en temas de comprar inmuebles, aquí es muy típico el uso de un escrow, que es como un fiduciario que retiene los fondos hasta que se cumplen ciertas condiciones y paga el dinero a quien deba de pagarlo, y tiene obligaciones fiduciarias, ¿no? De retener ese dinero y no de distribuirlo hasta que se cumplan esas obligaciones. En México no es algo que usamos, lo he visto en el contexto de operaciones con extranjeros, pero no entre mexicanos o no en el día a día. Entonces es importante entender esas diferencias culturales que también son en algunos puntos legales y no dejarlas de lado y tener la asesoría de alguien que te pueda decir, sí, aquí es así, si se hace así no hay problema, o sabes que no, esto está fuera de lugar, no es de esta tal manera, ¿no? Sí, exacto, y solamente es alguien que tenga el conocimiento y que lo haya hecho previamente y como en tu caso, ¿no? Que puedes conocer perfectamente cuáles son las leyes en México y cuáles son las leyes aquí, puedes tener justo ese overview para decirles como por dónde o cómo sí o cómo no, o explicar un poquito más a detalle ese tipo de situaciones cuando la gente no llega a entender por qué es tan complicado, correcto, ¿no? Y el siguiente punto es un tema de permisos y licencias, ¿no? Si vas a hacer un negocio activo donde va a haber ventas, consultorías, servicios, lo que sea, pero hay una actividad comercial, no nomás está recibiendo rentas, pues sabes, hay que considerar en qué industrias están involucrados, qué tipo de permisos, qué regulaciones, qué leyes aplican a cada industria. Sería difícil para mí decirles los permisos que necesitan porque cada industria es diferente, cada negocio es diferente. Entonces son trajes a la medida y pasa mucho, y lo hemos visto Nayeli y yo también, que no, hay clientes, nos ha tocado trabajar que vienen como algún asesor o compran en línea ciertos paquetes y los acomodan. Muchísimas veces me ha tocado estatutos o forman la empresa por una empresa en línea. Y sí, eso está bien si tu empresa es de estándar y no tiene ninguna diferencia, lo cual pues realmente ninguna es, cada una es particular, cada acuerdo de los socios es diferente, cada permiso y licencia que necesitas es un traje a la medida, realmente cada cliente que necesita, cada industria, cada relación entre socios es muy diferente, ¿no? Yo no tengo ningún cliente mío que su relación sea idéntica al de otro cliente, ¿no? Y a lo mejor sí hay algunas cuestiones en las que se parezcan, pero cada uno tiene su propio acuerdo y eso es importante.
Y eso es justamente lo que les digo siempre, ¿no? Porque a veces bueno, la gente dice, ¿no? Y bueno, pero si mi negocio es exactamente igualito que este y etcétera, y entonces ¿cuántas Mi veces, amigo no? le Vemos de dijeron que era repente. así y entonces pues yo debo de funcionar a mí. Bueno, sí, pero tu amigo no tiene socios y tú tienes 5 socios. No puede ser igual tú y tu amigo. Sí, sí, Entonces, o tu sí, amigo sí. no tiene reinversión de capital, entonces no importa, pero tú sí, cada negocio es diferente, no es, y sí te puede dar una idea, pero no es igual, ¿no? Es cada... Sí, es lo que yo les digo. Funciona muy bien para que puedas tener una idea un poco mayor de qué se trata, pero la verdad es que no hay como hacer un análisis muy particular, ¿no? De tu caso y revisar justamente eso, ¿no? Porque igual lo que les comento siempre es, no importa que el negocio sea casi, que me puedas jurar que es idéntico, ¿no? Porque en realidad tú no eres la misma persona que quien tiene el otro negocio. Y por esa simple cosa, la forma en la que manejan su negocio es completamente distinto, ¿no? Puede ser muy alineado a diferentes cosas, pero cada quien tiene su forma de llevar las cosas, etcétera. Y ya por eso no es igual. Es distinto y los clientes pueden ser distintos y como dices, ¿no? Algunas cuestiones que hay que considerar en términos legales o permisos o licencias o contratos, etcétera, ya, o sea, ya no son iguales, ¿no? Ya implican muchas otras cosas o implican agregarle 2, 3 líneas, algo más para protegerlos de X cosa o para, ¿no? Quitarles la responsabilidad o limitar la responsabilidad, ¿no? De ciertas cuestiones, ¿cierto? Entonces, sí. Otro punto crítico y no les puedo decir cuánta gente no lo pasa de lado es el tema fiscal. Y la importancia es que se aborde desde un inicio, porque aquí es crítico determinar la estructura fiscal desde un inicio, porque cambiar la estructura fiscal a medio camino puede tener consecuencias graves o no estructurarlo adecuadamente desde un inicio puede tener consecuencias graves. Entonces es muy importante tener un buen asesor fiscal que te explique cuál es el tipo de vehículo que necesitas para tu inversión, dependiendo del tipo de inversión, qué tipo de empresa, quién debes de ser los socios, cómo se van a hacer las declaraciones, qué cuentas, dónde se van a abrir, cómo, qué hay que reportar, cuentas, si hay cuentas en el extranjero, nombre de la empresa, cómo mandar los pagos, todo ese tipo de cosas son muy importantes, son críticas para una buena operación aquí. El IRS no lo deja de lado y California muchísimo menos. Es muy estricto en cuestiones fiscales, están en todo. Entonces es muy importante tener eso al día y no van a tener problema y no deben de asustarse, pero sí es importante que lo hagan desde un inicio y tengan todo bien organizado. No hacerlo al revés y luego tratar de deshacerlo para ver que encaje un cuadrado en un círculo, ¿no? Hacerlo bien desde un inicio. Sí, exacto. Oye, Caro, hay una persona aquí, José Manuel Olan Jiménez, que nos pregunta si para la industria de TI, ¿cuáles serían los permisos o las licencias que consideras que Para la deberían de industria tener? de qué, De perdón? tecnologías de la información, o sea, software. Difícil de decir así a grandes rasgos, ¿no? Pero todo es dependiendo, están compartiendo información, son licencias, van a vender software, qué están dando servicios, es difícil decir, pero de entrada te puedo decir, todas las empresas van a necesitar un permiso de operación. Y ya dependiendo qué es lo que estén vendiendo, qué es o si están dando servicios, van a necesitar otro tipo de permisos también. Si van a tener empleados, van a necesitar un cierto tipo de seguro y cobertura, todo ese tipo de cosas. Difícil decir a grandes rasgos, pero en términos generales eso sería. Perfecto, sí, gracias. Como lo decimos, ¿no? Hay que analizar exactamente cuál es el caso y cuál es también la proyección en general del negocio, ¿no? Cómo quieres empezar y ver cuál es la idea, ¿no? De progresión, o si quieres empezar directo con toda la carne al asador, o si vas empezando y vamos haciendo todo un timeline, ¿no? Un roadmap de cómo es que vas a ir, pues, y manejando cada una de las cosas, ¿no? Por etapas. Gracias. Otro tema también que es crítico es el tema migratorio, ¿no? Y como mencioné inicialmente, hay quien tiene interés de venir aquí no nada más a hacer negocios, sino eventualmente buscar una residencia y esto es posible y es necesario, pero es
específica a ese tipo de visas y ese tipo de oportunidades para cierto tipo de negocios que cumplen con cierto tipo de requisitos y son muy claros esos requisitos. Entonces, si ese es el objetivo, pues es importante que desde un inicio se constituya adecuadamente la inversión y la empresa que va a formarse aquí para que se pueda dar eso. Otro tema es, por ejemplo, en inversiones pasivas, a lo mejor no hay un tema, si es una cuestión de yo vivo en México, yo nomás quiero diversificar mis oportunidades y poner un poco de dinero en inmuebles en Estados Unidos, bueno, entonces eso no necesariamente necesita una visa si vas a venir tú nada más a pasar tiempo, o a lo mejor sí, si vas a estar aquí activamente administrando los inmuebles. Cada situación es diferente. O, por ejemplo, tienen algún empleado clave en México que les gustaría que venga aquí a dirigir la operación en Estados Unidos. Bueno, es una consideración importante, ¿no? Cómo conseguir una visa para esta persona que va a ser empleado de la empresa americana. Y el último punto de los 6 críticos es, en el caso de que estén pensando, considerando una asociación o joint venture, como muchas veces decimos, con un socio en Estados Unidos, pues adicional a el due diligence de negocios y el due diligence legal, pues es muy importante hacer un due diligence de tu próximo socio, ¿no? Que es la persona con la que vas a compartir obligaciones, con la que vas a compartir responsabilidades y posiblemente pues van a compartir metas, ¿no? Entonces es muy importante tener una idea de con quién están buscando asociarse, cuál es la experiencia de esa persona, qué es lo que está aportando al negocio, a cambio de qué, y que también establezcan desde antemano las condiciones de la sociedad. Lo he visto cualquier cantidad de veces que la gente se emociona, empiezan, mira, tengo este socio, conoce muy bien, sabe de todo, yo voy a traer y todo, y en esa etapa de luna de miel todo es perfecto. Pero lo que muchas veces he visto que pasa es que no se llega a un acuerdo por escrito de las obligaciones, de cómo se van a repartir las utilidades, cómo se va a reinvertir el capital, quiénes van a dirigir la empresa, qué decisiones puede tomar quién, todo ese tipo de las pláticas difíciles, ¿no? Pero lo mejor es tenerlas al inicio y descartar, y si no se pueden llevar a cabo, entonces descartar a ese socio completamente, pero es importante establecerlas desde un inicio y es también igual de importante establecer un mecanismo de salida, un mecanismo de divorcio, que yo como lo veo es, lo tienes ahí, esperas no usarlo, pero si sucede, ya tienes aquí las bases de cómo se va a dar esa separación, quién se va a quedar con qué o quién tiene derecho a qué, si va a haber una compra, muchas veces se contrata un seguro para comprar, un seguro cruzado entre ambos socios para comprar las acciones uno de otro en caso de desacuerdo o muerte o incapacidad, pero es importante establecerlo porque esos acuerdos no se dan por ley, son acuerdos privados que se tienen que establecer por escrito. Lo he visto cualquier cantidad de veces, lo he litigado y es mucho más caro litigarlo que establecerlo al inicio. Aunque puedan ser difíciles las conversaciones, es crítico tenerlas. Y es justamente lo que siempre platicamos, ¿no? Que les decimos a todos cuando quieren empezar a hacer una sociedad aquí, ¿no? Que al final ya ves, muchos se quedan como ahí, como que ya no saben si concretar o no, y creo que la gente de repente, que es algo que yo creo que es cultural, ¿no? Que la gente de repente piensa, bueno, es que ¿por qué tengo que tener todas esas consideraciones justamente ahorita si apenas vamos a empezar? ¿Por qué tengo que ver mucho más allá y por qué tengo que pensar en el riesgo y por qué tengo que pensar tan negativamente de si algo sucede o lo que sea, si estamos empezando bien y estamos con la buena vibra y todo, ¿no? Que es mucho también de lo que me dicen de repente aquí, ¿no? Y les digo, bueno, es una cuestión cultural que siempre pensamos en que queremos hacer las cosas, pero en realidad nunca visualizamos ningún tipo de riesgo ni que nada malo vaya a pasar, ¿no? Siempre vamos como, no, perfecto, y nunca estamos preparados para alguna eventualidad o alguna cuestión de riesgo o mayor, en donde en realidad, pues sí, tengamos algún problema o suceda algo en donde tengamos que, no sé, nos vamos a bancarrota o tengamos alguna situación mayor y entonces tenemos que tomar riendas, ¿no? del asunto y resulta que no lo teníamos planeado y acabamos como de súper el chongo, como decimos, ¿no? Con el socio. Entonces creo que eso es muy importante considerar desde el inicio, ¿no? Porque cuando ya te sales, ya si quieres salirte y todo, ya está todo planeado y las cosas son mucho más tranquilas, ¿no, Caro?
Sí, y lo hemos visto. Trabajamos con unos clientes también que tenían de antemano un acuerdo y puede que no estuvieran de acuerdo en absolutamente todo, pero como ellos ya tenían un acuerdo plasmado de cómo sería y en esa situación uno de los socios decidió que ya no quería seguir adelante y el otro sí quería seguir con la sociedad creciendo. Había una diferencia de edad, de objetivos, ya no eran los que habían, pero ya había ese acuerdo, ya habían esas bases para separarlo y la verdad que fue amigable. Pudimos resolverlo, pudimos que cada socio se quedara con uno con efectivo y el otro con la compañía de una forma pues amigable y sin desgastar la relación, sin incurrir en horarios legales exorbitantes o un litigio, ¿no? Que puede ser muy largo. Aquí son muy largos los litigios y muy costosos. Entonces, sí les haría hincapié en ese punto, ¿no? Tener esos acuerdos y tener ese mecanismo de salida. Sí, es cierto, me encantó esa parte y la verdad es que sí es algo que valoré muchísimo cuando te das cuenta que la gente tiene esa proyección, ¿no? ¿Cómo fue tan fácil para nosotros poder hacer el cierre de eso? Cuando en realidad ellos ya tenían un acuerdo muy bien hecho, ¿no? Perfectamente claro de lo que querían hacer y todo, y sucedió que fue casi creo que 20 años, ¿no? Que tuvieron la relación y cómo es increíble que todo se dio perfecto, ¿no? En realidad es cómo se disfruta trabajar cuando las cosas están tan bien hechas que te dejan hacer tu trabajo, puedes coordinar absolutamente todo y se cierra perfecto, ¿no? Y La otro inversión, punto la es que devolución, el Excel. estos acuerdos no están escritos en piedra, ni son para toda la vida. O sea, puede pasar y Exacto. se pueden hasta incluir cláusulas en los mismos que diga, sabes que cada 5 años, cada 4 años, cada 3 años, 10, lo que ustedes quieran, acordamos reunirnos, revisar y hacer cambios o irlo ajustando, ¿no? Conforme a las necesidades, conforme crece la empresa, conforme a lo mejor se adquiere un nuevo socio, todo es actualizarlo, ¿no? Porque lo que hoy pensamos que funciona, a lo mejor en 10 años ya no es obsoleto, pero estarlo actualizando constantemente es importante, ¿no? Sí, eso me encantó. La verdad es que se facilita muchísimo y para todo mundo es más sencillo, ¿no? Tanto para los que llegamos a colaborar en eso, como business coaches y como parte legal y como equipo en general que trabaja así que tanto con un socio o con los otros o con la cantidad de socios que sean, porque es mucho más fácil para todos nosotros coordinarnos y poder llegar a algún acuerdo y hacer las cosas mucho más sencillas y también, ¿no? La tranquilidad para ellos, ¿no? De los socios, justamente saber que lo van a hacer y que todo va a salir perfectamente bien y que pueden dormir perfecto, porque nada más es una cuestión de hacer el paperwork, ¿no? Firmarlo, y listo. Sí, fue una belleza. Sí. Muy bien. Otro punto es, rápidamente quiero nada más tocar en términos generales en los tipos de vehículos de inversión que existen aquí en California, los 4 principales. Y son el corporation. Un corporation es similar a una SADCB que tenemos en México. Se forma al nivel del estado, aquí específicamente aquí en California. La titularidad de la empresa se representa por acciones, títulos de acciones, como haríamos en una SADCB, y la administración está a cargo de un consejo de directores y miembros de la gerencia que se llaman officers. El consejo es el que ve sobre el overview de toda la empresa, de las políticas y decisiones mayores, y los officers son más a nivel de día a día, implementan, son el tesorero, el presidente, el secretario, muy similar a lo que hacemos en México. Y la importancia de crear una sociedad, ya sea un corporation o un LLC, como luego les voy a explicar, es aislar la responsabilidad civil, porque se limita al capital de la sociedad, ¿no? Es lo importante de crear una empresa. Si yo abro un negocio como yo, Carolina, y mañana sucede algo, me demandan algún accidente, la responsable voy a ser yo, Carolina, con todos y cada uno de mis activos. Y al formar una corporación, siempre y cuando se sigan las formalidades corporativas, eso es muy importante y una diferencia muy grande entre México y Estados Unidos, la responsabilidad se limita al capital y los activos de la sociedad. El día de mañana, si hubiera una demanda, ya sea por incumplimiento de contrato o accidente, un trabajador, es la responsabilidad de la empresa. En la corporación, los impuestos sobre la renta estatales y federales se pagan al nivel de la empresa.
esa es una consideración diferente que tenemos en México. Aunque existe una opción dentro de la corporación que típicamente se pagan a nivel de la empresa, pero se puede hacer aquí, lo llamamos check the box, que tú marcas una casilla cuando haces una elección en un formato del IRS, y entonces la corporación va a pagar impuestos a nivel de los socios para evitar la doble tributación. Pero existen muchas reglas de cómo y quiénes sí pueden calificar para hacer una S Corporation y quiénes no. Por eso la importancia de tener un asesor fiscal, ¿no? Para evitar estar pagando impuestos de más o de menos. La otro tipo de empresa que también es muy común es el Limited Liability Company, el LLC, que es muy similar a la sociedad de responsabilidad limitada que tenemos en México. Y ahí los socios se llaman miembros y la titularidad de la empresa se representa por Membership Certificate, certificados de membresía. La operación la administra un gerente o gerentes que pueden o no ser socios de la empresa. Y típicamente tributa también al nivel de los socios, se considera como transparente, ¿no? La empresa no lo paga, lo pagan al nivel de los socios. Y luego tenemos el General Partnership y el Limited Partnership. Este tipo de partnerships ya están, no se usan tanto como se utilizaban antes. Antes se utilizaban mucho en el tema de real estate, y ahora ya no es tanto, porque la LLC tiene mucha flexibilidad. A diferencia de las empresas en México, la LLC te da esa opción de que los socios tengan diferente tratamiento, ¿no? Puede haber socios que no tienen derecho a voto, pero sí tienen derecho a las distribuciones y dividendos. Y al contrario, hay socios que tienen derecho a voto y no necesariamente las distribuciones. Ahí se pueden ajustar las distribuciones, muchas variedades que se pueden hacer. Por eso es importante tener esa asesoría al inicio, ¿no? Y saber cuál es el tipo de empresa que conviene para tu tipo de negocio, dependiendo pues, quiénes son los socios, tipo de actividad y las metas que puedan tener financieras también, ¿no? Entonces eso es en términos generales las consideraciones entre los. Y nada más para demostrarles algunas diferencias, ya que hablábamos de las diferencias culturales que hay en México y Estados Unidos, pues las diferencias legales, ¿no? En los tipos de empresas que hay en el proceso de formar una empresa. En Estados Unidos no existe un mínimo de socios. En México la mayoría de las sociedades te piden 2 socios por sociedad, y aquí no, puede haber una sociedad unimiembro. La sociedad se constituye del California Secretary of State, y la verdad es que es un trámite relativamente sencillo y que se puede hacer muy rápido, ¿no? Hasta es electrónico y se puede hacer de urgencia, 24 horas, 48 horas. Y en México la sociedad se constituye, pues tenemos que obtener un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay que ir con el notario, si no está la persona que va a ser el socio, tiene que tener un apoderado con un poder debidamente otorgado, son muchas más formalidades y que resultan pues en un proceso no tan eficiente, ¿no? Mis clientes también se sorprenden cuando les digo que, por ejemplo, aquí un Tax ID, que es el equivalente al RFC, pues lo consigo online. Puedo sacar online o lo puedo pedir por correo, y realmente si lo saco online en ese instante me lo dan. En México, pues como ya sabemos, es un trámite ante el SAT, que toma mucho más tiempo, y si la firma electrónica, y si te das de alta, y todas esas cuestiones no son tan rápidas como quisiéramos, ¿no? Entonces, otra consideración es que los estatutos son muy flexibles. Aquí hay lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Las empresas dan para que pueda haber diferentes tipos de socios con diferentes tratamientos, puede haber gerentes extranjeros ajenos a la empresa. Entonces, permite hacer otro tipo de alianzas o de sociedades con diferentes personas, ¿no? La otra es la flexibilidad en el tratamiento fiscal, que ya les había comentado, y los tratamientos distintos a socios, derechos económicos contra derechos de voto, ¿no? Y puede darse, por ejemplo, en el tema de un empleado, ¿no? Tenemos un empleado clave que queremos incentivar para que venga y le vamos a dar derecho a distribuciones, pero no va a tener ese derecho a voto, y ese va a estar reservado a otro tipo de socios fundadores.
Y esas son algunas diferencias claves. Hay muchas más, pero quería mostrarles estas para que tuvieran una idea y estuvieran conscientes de que pues no es igual, ¿no? Y justamente, Caro, lo que comentas, y voy a irme un poco más atrás para mostrar justamente las otras sociedades, los otros tipos de sociedades. Y es que mayormente la gente aquí utiliza estas primeras dos, ¿no? Y cuando viene alguien de México, lo primero que te dice es que, bueno, pues voy a hacer una LLC, ¿no? Que es lo que más ubican, lo que saben que es como lo más genérico, etcétera, pero de repente no tienen ese conocimiento de qué es, bueno, cuáles son las necesidades o qué es lo que cubre una LLC, ¿no? Si es un poco más local, si es más abierta, si te permite inversión, si no te permite inversión, si, cuántos socios te permite, etcétera. Entonces hay mucha, yo creo que todavía desinformación en el sentido de que la gente de repente va y dice, bueno, viene más bien aquí a Estados Unidos y te dice, quiero abrir una LLC, ¿no? Y llega completamente seguro de que quiere abrir una LLC, ¿no? Como nos ha pasado también ya varias veces y al final del día terminamos haciendo un assessment, un análisis completo de lo que ellos necesitan y resulta pues que crees que no era una LLC, sino que tenía que ser una corporación, ¿no? En donde pues bueno, tienes un poco más de opciones o las opciones son distintas o el nivel de sociedad con la que quieres hacer y el crecimiento que tienes de la empresa es distinto, ¿no? Y aquí valdría la pena comentar y justamente por eso abordo esto, es qué tan difícil, y quiero que se lo comentes a la audiencia, porque yo igual le he comentado algunas veces y de repente la gente no cree, ¿no? Dice, ay, no, debe ser facilísimo. Entonces yo lo que quiero es que lo digas tú y que comentes qué tan difícil o qué tan fácil es moverte de una sociedad a otra una vez que ya creaste una sociedad aquí. O sea, ya creaste una LLC, de repente tienes que moverte y hacer una corporación, o de repente ya hiciste una corporación y que crees que la regaste y entonces tienes que moverte a una LLC o a cualquier otro tipo de entidad, ¿no? Jurídica. Más que la transformación puede ser relativamente sencilla, ¿no? Entre convertir una corporación a una LLC es un trámite básicamente y se tiene que cambiar los estatutos. Los estatutos de una corporación se llaman bylaws y los estatutos de una LLC son un operating agreement. Y son diferente tratamiento. Uno es administrada por un administrador o consejo de administración y la otra por un gerente. Entonces hay que cambiar cierto tipo de cosas y la ley que aplica a una u otra, ¿no? Pero realmente otra vez el tema puede ser de mayor impacto, puede ser fiscal y puede ser un dolor de cabeza hacer ese cambio, ¿no? Porque el impacto que pudo haber tenido haber iniciado con el tipo de empresa equivocada a regularizarla, puede ser pues un proceso caro en que se hayan pagado impuestos de más, dobles, que no eran necesarios o que no se haya pagado lo suficiente y no se haya eficientizado el proceso. Eso es realmente el principal obstáculo y lo que puede retrasarlo y los efectos que tenga entre una y otra, ¿no? Entre cómo se distribuyen las ganancias, quién lo paga, etcétera, etcétera, puede traer consecuencias pues graves. Por eso la importancia de que se establezca de una vez correctamente. Y puede ser que con el tiempo, por alguna recomendación fiscal, algún cambio en la ley, se haya que hacer el cambio, pero estando bien estructurado, ese cambio no va a ser de tanto impacto. Gracias, Caro. Y bueno, como les comentamos, vamos a ir a la última parte y justamente tiene que ver con esto que comentó esta Caro y que es algo que veníamos diciéndoles desde el inicio, y es que por favor, sí digan no a las prisas, nada de hacer cosas, por favor, en donde no existe una planeación alguna. Por favor, tomemos acción y evitemos las malas decisiones, porque, y por eso lo puse completamente sí en rojo, porque en realidad nos generan solamente tensión, ¿no? Unos grandes estragos, ¿no? Y en realidad no hay necesidad de hacer eso porque la verdad es que las prisas no nos ayudan. Y como lo comentamos también, la verdad es que los trámites aquí son mucho más rápidos de repente que lo que pudiéramos pensar
a veces, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que los trámites en México se tardan mucho más, hay muchos papeles que tenemos que llenar, mucha logística, etcétera, y como lo comentó Caro hace ratito, aquí la verdad es que hay cosas en donde literalmente, ¿no? Puedes tener la empresa en un par de días o en una semana, si es que ya tienes perfectamente bien desarrollado qué tipo de entidad es la que quieres, y en realidad hacer la entidad, pues bueno, te toma algunos días dependiendo de la cantidad, obviamente, ¿no? De socios que tengas y la magnitud del tipo de negocio, ¿no? Cuáles son las variantes que se tienen y todo, pero es súper importante que sepan que aquí la verdad es que una vez que tienes tú todo claro y bien definido, ya que hiciste un análisis y sabes perfectamente qué es lo que quieres, el proceso para hacerlo realidad es rapidísimo, ¿no? O sea, en realidad nos toma muy poco, entonces no hay necesidad de que estés corriendo, no es que quieras hacer algo y que después puedas arrepentirte en cuestiones de que hayas tomado una mala decisión para crear la entidad que no era, porque finalmente, como extranjero, recuerda que también son cosas que se quedan grabadas aquí en el sistema de Estados Unidos, y finalmente también ese tipo de cosas son cosas que suman o restan si en algún momento tú quieres venir a hacer alguna inversión o si en algún momento tú quieres venir a quedarte, ¿no? A residir o a hacer cualquier otra cosa. También es importante que consideres que los pasos que den, pues sean seguros, ¿no? Entonces, sí. Y esto aplica a los dos lados, ¿eh? Porque yo he visto clientes míos de este lado, en Estados Unidos, que van a México y cometen este error. O sea, también de llegar a México y creer que se pueden hacer las cosas como se hacen aquí, o que ya mañana se tiene que hacer, y a veces hay que considerar que toma más tiempo. Y me pasa seguido, ¿no? Tienes al CFO diciendo, aquí puedo ya reducir todos estos gastos y mañana me voy a manufacturing a México, mi distribution center. Y sí, es cierto, pero hay que planear. Y también igual he visto en ese sentido planear la salida, ¿no? Dicen, voy a reducir costos porque ya voy a abrir yo mi propia planta. Sí, pero no viste que tienes un contrato de arrendamiento que te obliga a estar aquí tanto tiempo, tienes un contrato de consultoría con quien te estaba manufacturando, no te puedes salir así porque ellos tienen el permiso de maquila, ellos tienen eso y te van a cerrar la operación. Igual aquí, ¿no? Es que hay que planearlo. Y no nomás del punto de vista de operación, sino también legal, los dos de la mano. Es un mal necesario, ¿no? La pelea entre el CFO y el abogado. Sí, exacto, pero es que es una cuestión en donde tienes que llegar a un acuerdo y tienes que justamente mirar, ¿no? Hacia dónde, al mismo lugar, ¿no? Hacia dónde van, a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar, ¿no? O sea, ¿quieres llegar en perfecta condición o quieres llegar, ¿no? Bueno, así, ¿no? También es cuestión de qué tan preparado estás y bueno, qué tanta constancia tienes, ¿no? Entonces, ojo con el tema de la capacidad, o sea, cuál es la capacidad que van a tener, cuál es la capacidad que necesitan, el conocimiento de lo que necesitan hacer, el equipo, como comentamos, la asesoría, que es clave, y bueno, la seguridad, obviamente, de que puedan hacer las cosas, ¿no? Y en general, esta es la forma en la que trabajamos. Y otro punto que yo también he visto mucho es la disponibilidad que realmente tengan para operar un negocio aquí, porque lo he visto en negocios activos y pasivos, clientes que no están físicamente aquí, pero tienen el control del proyecto, pero no están aquí, no ven el día a día, no entienden la cultura, no entienden las relaciones laborales. Entonces sí es importante hacer un análisis de conciencia y decir, ¿realmente tengo el tiempo y el bandwidth para abrir un negocio en otro país y yo ser la persona que esté coordinando eso, o necesito delegar eso a alguien que pueda estar ahí, en quien yo pueda confiar, o no es el momento ahorita, ¿no? Eso es importante y lo he visto en muchas ocasiones, que se toman malas decisiones porque realmente la persona clave no está aquí, está en otra parte, no está físicamente y no está viendo el día a día de cómo operan. Obviamente la tecnología nos ayuda muchísimo, pero no sustituye a lo presencial, a estar viviendo aquí el día a día. Sí, tienes razón, eso es súper importante. Acuérdense también que es muy diferente, como dices, vivir, ¿no? Aquí, que en realidad venir, viajar de vez en cuando, etcétera, y vivir en otro lugar. Entonces eso sin duda pues bueno, es algo que es un diferenciador gigantesco, ¿no? Y es algo que también igual comento cuando a veces algunas personas quieren abrir la empresa aquí y quieren pues prácticamente no estar, pero quieren abrirla sin tener alguna persona local
que esté desarrollando el negocio aquí. Entonces, igual también eso importa. Digo, no solamente en la cuestión de la logística o de la cuestión legal, etcétera, sino la cuestión de operación, la comercial, ¿no? De mercadotecnia también, porque la parte de marketing también suma, o sea, la parte del posicionamiento de la marca, ¿no? Todo lo que tiene que ver justamente con el branding y todo es importante que tengas una persona local aquí, que sea la que ve, ¿no? La que ve muchas cosas que tú no puedes ver, aunque el negocio lo tengas aquí, pero por el simple hecho de vivir en otro país, ¿no? Entonces, como les digo, es muy importante que la gente que contrates, en donde la contrates, esté físicamente en el lugar en donde la contratas, ¿no? Entonces es como en este caso, quieres abrir una empresa aquí en Estados Unidos, pues necesitas que la gente que te asesore esté viviendo aquí en Estados Unidos, ¿no? Que tenga la experiencia para poder hacerlo y que pueda decirte lo que sucede día a día, ¿no? Que coma, que respire, que todo el día a día de lo que sucede aquí para justamente estar completamente, actualizado, ¿no? De las cosas. Y no hay otra forma en la que puedas tener mayor seguridad de que las cosas van a funcionar que teniendo a alguien local que esté 100% aquí y que no vaya, que es prácticamente su día a día, ¿no? Lo que va a hacer contigo, la actividad o el servicio que te va a ofrecer, ¿cierto? Sí, correcto. Sí. Y bueno, este es el plan más o menos a grandes rasgos, ¿no? De trabajo que normalmente sugerimos y es prácticamente que te decimos es, ¿quieres abrir? Por supuesto que puedes abrir. Todo se puede hacer si lo haces en tiempo y forma, ¿no? Si no lo haces con prisas, nos ponemos manos a la obra y en realidad, ¿qué es lo que te ofrecemos? Pues bueno, trabajamos en equipo y hacemos toda la parte de la asesoría, ¿no? Primero nos sentamos contigo, hacemos una reunión en donde revisamos cuál es tu visión y cuál es la visión no solamente tuya, sino si tienes socios, con tus socios y revisamos en conjunto, hacemos un análisis, ¿no? Un assessment muy detallado de qué es lo que analizamos en esa reunión con ustedes. En caso de que se requiera alguna otra reunión o reuniones posteriores, hacemos también justamente esas reuniones. Sobre todo, ¿qué hacemos? Es que, bueno, es muy importante que también estés tú capacitándote de manera continua y que tengas un aprendizaje continuo sobre lo que revisamos. Entonces, invariablemente, una vez que hacemos este assessment y que tú nos das el visto bueno o el go, no el banderazo para poder iniciar, también te vamos a dar información que tiene que ver justamente con lo que comentaban hace rato del tema de licencias y permisos y cuestiones que necesitamos guiarte, en donde te vamos a decir todo esto es lo que necesitas y obviamente tú tienes que saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuáles son las licencias, cuáles son los permisos, cuáles son todas las cosas y todo el proceso que tenemos que ir contigo. Entonces estaríamos llenándote, ¿verdad? También de información para que tú puedas saber cuál es el proceso que vamos a hacer. Y bueno, es muy importante que toda esa información que involucre expansión de nuevos mercados la tengas y eso nos aseguramos de cubrírtelo en este caso en Estados Unidos. Y acuérdense también que es muy importante que si de repente tú quieres abrir en Estados Unidos, pero quieres abrir de entrada en un estado, es muy importante también hacer ese análisis si es que en realidad vas a estar trabajando en ese estado, si vas a estar trabajando en más estados, si vas a estar trabajando literalmente en todo Estados Unidos, porque en cuestiones legales es muy importante considerarlo, ¿no? No solamente en la parte de lo que necesites a nivel de contratos o nivel de permisos, de licencias, etcétera, y de actualizaciones, ¿no? Sino también en las cuestiones, obviamente, fiscales y demás. Entonces, todo va de la mano, e incluso también la estrategia comercial y de mercadotecnia que vayas a manejar en un estado quizá no aplica al otro. Entonces, es muy importante que todo esto lo tengamos considerado, porque de repente dices, bueno, ¿qué crees, Caro, Nayeli? Háganme todo, hacemos la planeación y planeamos todo para que abras aquí en California, ¿y qué crees? Que mañana estás abriendo en Texas y estás abriendo, también decidiste que en Kansas y luego vas a abrir en algunos otros lugares, ¿no? Como Seattle, Oregon, etcétera, en muchos otros lugares, y resulta que lo mismo que trabajamos o la estrategia que hicimos para ti, para la apertura de California, no siempre todo este análisis que hicimos no va a aplicar para el resto de los estados o ciudades que quisiste aperturar. Entonces, también es importante, ¿por qué?
porque también podemos apoyarte incluso a ubicar o a localizar algunos apoyos económicos a los que pudieras tener acceso, dependiendo del tipo de empresa que tengas, ¿no? Del sector al que te dediques, etcétera, de las oportunidades que se abran. Y de repente hay oportunidades en donde definitivamente se abren para extranjeros, o incluso si tienes alguna empresa en donde alguno de tus socios sea una persona local, quizá podemos aplicar a través de ese socio tuyo local para algunos apoyos económicos. Es importante también justamente todo esto, ¿no? La parte de gobierno, condado, ciudad en donde te vayas a desarrollar o en donde quieras atacar, porque también todos ellos tienen reglas distintas, no solamente en cuestión de regulaciones, sino en cuestiones también incluso comerciales y bueno, de todo, ¿no? Fiscales y demás. Y bueno, ¿qué es lo más importante de todo esto? Es que cuando haces un plan de trabajo en conjunto con asesores que te ayudan a desarrollar todo tu negocio en el extranjero, o en este caso aperturar aquí en Estados Unidos, es que toda esta parte del networking y los foros y las certificaciones y todo eso ya los conocemos, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles son. Nosotros ya tenemos un networking, ya tenemos unos foros aquí, ya tenemos certificaciones, ya te decimos por dónde y te ahorras absolutamente todo esto porque vas a la segura mucho más rápido y como decíamos hace rato, o sea, no necesitas la prisa porque tú no vas a aprender, créemelo, no van a aprender en un año lo que nosotros llevamos aprendiendo en varios años, incluso porque, pues bueno, obviamente a eso nos dedicamos y no solamente atendemos un tipo de sector ni un solo cliente, sino hemos atendido miles de clientes de diferentes sectores con diferentes ideas, con diferentes proyectos, etcétera. Entonces, la verdad es que nuestra capacidad de poder lograr algo en mucho menor tiempo y tener los contactos identificados para apoyarte, pues es mucho más fácil. Entonces, esta toma de decisiones y la creación de tu empresa son una realidad porque, pues bueno, todo esto lo tenemos, la verdad, cubierto. Entonces, si tú quieres aperturar tu empresa aquí en Estados Unidos y específicamente vienes de México y tienes, como lo habíamos comentado anteriormente, negocio ya allá o no tienes negocio allá pero quieres abrir aquí, o tienes negocio allá y tienes aquí, quieres expanderte o nada más quieres revisar cuáles son las opciones porque sí estás pensando en algo pero todavía no tienes nada seguro y quizá lo haces, pues bueno, contáctanos. Esa es la forma en la que trabajamos juntas y bueno, finalmente les dejamos aquí nuestros datos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, como que todo el mundo ha estado muy callado el día de hoy. Yo no sé por qué, Caro, pero creo que voy a esperar los correos que después tengamos de la gente preguntándonos acerca de esto, ya después de que tengan oportunidad de verlo de nuevo y darle una asimilada. Hay un sinfín de preguntas, ¿no? Que siempre nos hacen con respecto a esto y bueno, ahora sí que hay de todo, gente. Pongámonos las pilas y hagamos y aprovechemos justamente esta oportunidad que nos da nuestro país, ¿no? México y aquí Estados Unidos para poder hacer justamente lo que querramos y a tener esta relación comercial y sacarle el mayor provecho del mundo, ¿no, Caro? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que ya lo cubriste todo, esa es la realidad. Mi consejo es nuevamente asesórense, no tengo que ser yo, no tenemos que ser nosotras, asesórense, busquen con quién trabajar, cada oportunidad, cada negocio es diferente y es un error común el creer que puedes adecuar algo que ya tienes o la opinión que le dieron a alguien más para tu propio negocio, para tus propias metas, para tu propia situación. Entonces sí es muy importante, no lo puedo dejar de decir, asesórense, asesórense, asesórense. Exacto, Digo, exacto. asesórense es de todo tipo, legal, fiscal, Sí. de negocios, es importante, vale la pena, es una inversión al inicio, pero va a ser redituable después porque es mucho más caro tratar de re-engineer, como decimos aquí en Estados Unidos, que hacerlo bien desde un inicio. Sí, exacto. Entonces, ascensores en GT, ya saben que, bueno, igual hemos hablado muchísimo en los pasados talleres y todo. No importa cómo lo hagan o con quién lo hagan, lo que sí tienen que tener la seguridad, y es como lo que decía Caro, es que la gente con quien lo hagan tenga las credenciales para poder hacerlo, sepa hacerlo, etcétera. Hay mucha gente que puede ayudar y asegúrense también de que sea gente local que conozca también el mercado y que tenga conocimiento justamente de eso. Y
que les pueda dar la seguridad de que puedan moverse hacia adelante. Pero sí, no lo hagan, por favor, solos, nada más por sentir que en realidad es fácil o algo. No, todos tenemos una especialización distinta, no todos jugamos cosas distintas, y es por eso que cuando hacemos cuando asesoramos a un negocio, no lo hacemos individual, ¿no? Sino tenemos un equipo alterno con especializaciones muy claras que nos apoya para dar justamente el servicio, ¿no? Como aquí lo estamos haciendo Caro y yo, que yo tengo la visión completa del negocio, la parte estratégica de poder revisar cómo estás, hacia dónde vas, qué es lo que necesitas, etcétera, y que me apoyo en Caro para todas las cuestiones que tienen que ver de regulaciones legales, etcétera, igualmente en la parte contable, igualmente en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, acuérdense que es imposible que una sola persona pueda tener todos los detalles de la información, y es muy importante que ustedes estén cubiertos y que cuando lo vayan a hacer lo hagan con toda la seguridad, porque necesitamos mucho más empresarios mexicanos aquí en Estados Unidos. ¿No? Bien dicho. Bueno, pues dejen revisar si no tenemos más preguntas, pero ¿alguien tiene más preguntas? Háganlo ahora, si no, vamos a dar por terminada esta sesión. Y bueno, de todos modos, pueden contactarnos a través de los correos electrónicos. Igualmente, recuerden que esta grabación va a estar disponible y ya saben que aquí mismo me comentan, etcétera, y ya nos meteremos Caro y yo a responderles en su momento. Y a toda la gente que no nos está viendo en este momento por Facebook Live, este video va a estar también disponible en YouTube, en mi canal de YouTube, y va a estar disponible también en LinkedIn. Entonces, también a través de esos foros pueden escribirnos, mandarnos las preguntas, etcétera. Y bueno, pues aquí estamos para resolverles todas las dudas. Bueno, creo que, pues no, creo que ya no hay más preguntas, Caro. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente, amiga, por unirte. Gracias a ti por invitarme. Bueno, pues esto fue negocios en México con apertura a Estados Unidos, consideraciones legales, con Carolina Juárez, abogada en México y en California, y conmigo, Nayeli Gómez, Business Coach. Nos vemos en la próxima. Estén bien. Bye.